Recién Víctor comentaba que además con el levantamiento del cepo de mínima, ¿no? Ya hay un 10% de devaluación en curso, si no más. Sí, sí, por supuesto. E incluso nuestros compañeros y compañeras nos están diciendo que cuando hacemos un testeo que regularmente hacemos de listas de precios y de algunos productos de primera necesidad, en concreto ya hoy los supermercados están remarcando sus precios en función de afrontar una situación inflacionaria que van a tener que afrontar. Y la verdad es que los salarios no acompañan ese crecimiento inflacionario, digamos. Por ejemplo, hace mucho caso, de esto, ¿no? Mucho que los salarios. Hace mucho que se viene perdiendo en función de... yo siempre digo lo mismo, hay dos formas de precarizar la vida, o varias formas de precarizar la vida en realidad. Una tiene que ver con la inestabilidad de la precarización laboral, y la otra tiene que ver con la permanente devaluación de los salarios, que precariza la vida en función de que uno no accede a las mismas posibilidades que tenía el mes anterior. En concreto, hoy estamos hablando de alimentos, ni siquiera estamos hablando de lujos o de irse un fin de semana largo o de tener ese esparcimiento del que incluso habla de la Constitución Nacional en su artículo 14 bis. Eso inexistente, pero hoy, por ejemplo, en términos de alimentos, la canasta básica también ha sufrido un aumento considerable. Nosotros vamos a estar asistiendo el mes que viene a un 4 o 5% de inflación. Ahora, Mercedes, vos decías, cada semana se puede menos, y si tomamos en cuenta qué pasó con el salario desde que asumió Milei hasta ahora, estatales, ¿qué pérdida del poder adquisitivo acumula? El año pasado perdimos alrededor de un 77% y este año vamos en el mismo camino. ¿77? La semana pasada, sí. Tremendo. Nosotros tenemos, ustedes tienen que pensar en función de que tenemos trabajadores y trabajadoras que cobran 350.000 pesos. En convenios colectivos, digamos, no estamos hablando de trabajadores precarizados o trabajadoras precarizadas solamente, sino también trabajadores y trabajadoras de planta que cobran poco de salario, digamos. La depreciación del salario fue tremendo. Lo que es también es que, y en función de no tirarnos en contra de nada. Sí, te estamos recibiendo con alguna dificultad. Con otro sindicato, entonces también hay que revisarlo eso. No se escuchó lo que dijiste, porque o entró un llamado en espera en tu teléfono o se cortó la señal, algo pasó. No, te decía que... que no era nos quedamos en que no era para echarle la culpa a nadie y ahí se cortó. Que no era para echarle la culpa a nadie, pero la realidad es que el gobierno no saca los aumentos por decreto, los acuerda con otros sindicatos. Y esto también es una realidad, ¿no? La realidad es que en la última paritaria acordaron, porque nosotros rechazamos, un 1,3% mensual en los próximos 3 meses hasta el cierre de la paritaria. Y esa misma tarde tuvimos los datos inflacionarios, que claramente decían otra cosa. Entonces, es difícil pensar en el bienestar de nuestros compañeros y compañeras, más allá de lo que representa la coerción sobre su propia vida, de pensar que no saben si el mes que viene van a tener trabajo, porque en el caso del Estado, el presidente sigue diciendo que quiere deshacerse del Estado como lo conocemos, ¿no? Porque por supuesto quiere generar un Estado gendarme de los poderosos que garantice 2 o 3 negocios muy conocidos. Entonces, es difícil pensar en términos de bienestar o en términos de que te alcance la plata para ser concreta, que te alcance para llegar a fin de mes. Claro. Cuando en realidad en la Argentina no hay política crediticia hace muchos años y por lo tanto nuestros compañeros y compañeras menores de 40 años no tienen vivienda propia. Por lo tanto tienen que ir a alquilar, con un alquiler desregulado que, para ponerte un ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es en dólares, porque hoy los alquileres están en dólares, y que en concreto son más altos que los salarios. Claro. Así es. Históricamente uno pensaba que el 40% del salario lo tenía que destinar al alquiler de la vivienda cuando alquila. Es más o menos esa relación en términos históricos. Claro, bueno, pero si hay un trabajador que gana 350.000 pesos no puede alquilar ni un monoambiente.
No, por eso te lo digo, o sea, los monoambientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salen alrededor de 700.000 pesos. O sea, no alcanza. Poner en un barrio, en uno de los más baratos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, 400. Sí. Bueno, pero sale incluso más de lo que ganas, por lo tanto es imposible. Claro, imposible. Ahora, Mercedes, me detengo un minutito en esto que nos comentabas cuando dijiste tenemos compañeros que ganan 350.000 pesos. ¿Qué tareas realizan las personas que cobran 350.000 pesos por mes? ¿Cuántas horas trabajan? O sea, ¿qué pasa con ese sueldo tan magro? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuántas horas trabajan? La misma cantidad de horas que cualquier persona en el Estado Nacional. Para serte concreta, hoy el convenio que más por debajo está es el de trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas, que hacen desde, no sé, tornería en una base naval hasta administrativos. Sí. Digamos, tenés todo tipo de... Pero eso sería el convenio más bajo. Sí, ese es uno de los más bajos. Uh-huh. En general son no profesionales los que ganan ese dinero que te acabo de decir, pero los profesionales con muchos años de antigüedad están en alrededor de 900.000 pesos. Tampoco es que... digamos, claro, que están siguen por que debajo están de en la línea de clase pobreza. media, no están en la clase media, están bajo la línea de pobreza. Por lo tanto, bueno, la depreciación que existió en los salarios estatales, bueno, fue brutal. En términos concretos, el que no se va porque lo echaron, en realidad también está buscando otra cosa. En una Argentina que poco trabajo tiene en el sector privado, que esto hay que decirlo, porque el salario no le alcanza. Entonces, o apela al multiempleo cuando cree realmente en el Estado y se quiere quedar a transformar la realidad, o lo que le queda es irse del empleo del Estado para ver cómo puede hacer para sobrevivir, porque la realidad es que con el salario del Estado ya no sobrevive. Mercedes, recién estuvo el jefe de gabinete en el Congreso, Guillermo Francos, y dijo, ahí celebró, prácticamente lo dijo en un tono muy festivo, que despidieron durante el año pasado 41.142 empleados del Estado, que redujeron el 40% de las secretarías y que con esto se ahorraron 800 millones de dólares, agrego yo porque él no lo dijo, los mismos 800 millones de dólares que se reventaron la semana pasada para aguantar el tipo de cambio. Ahí fueron los 41.000 trabajadores. Y prometen más despidos. ¿No? ¿Qué van a hacer? Hoy la política que han desterrado del Estado Nacional o que han intentado desterrar del Estado Nacional lo que hace es terminar con el abrazo del Estado a los sectores más vulnerados por el sistema. En términos concretos lo que está haciendo es eso, engrosando las líneas de la pobreza o en las provincias donde los gobiernos provinciales se pueden hacer cargo, porque esto es sin presupuesto concretamente, están tratando de absorber las provincias las dificultades que generan no tener un centro de referencia de desarrollo social en funcionamiento, un INADI que abrace las denuncias de discriminación, un Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad que tenga un programa que permita que las mujeres puedan salir de sus domicilios donde están sus agresores, entre otras cuestiones. Un Ministerio de Trabajo que homologue paritarias, que se encargue de los conflictos sindicales o de los conflictos de desprotección de trabajadores y trabajadoras, por ponerte ejemplos, ¿no? O sea, el drama que significa la pérdida de política pública en términos colectivos. Ahora, también hay otra realidad. Bueno, ¿y dónde está esa guita? Porque si la mitad de la guita está en la timba y la otra mitad es para sostener el dólar, bueno, hay algo que no está funcionando. No tiene que ver con el déficit fiscal, el problema macroeconómico de la Argentina. Hay un montón de países que macroeconómicamente son mucho más poderosos que la Argentina y que trabajan en déficit. En concreto, la Argentina no es una empresa, ni ningún país es una empresa. Por lo tanto, no tiene la obligación de tener un déficit cero. Lo que tiene que tener es un Producto Bruto Interno lo suficientemente robustecido como para generar industria nacional, crecimiento del trabajo, del empleo bien remunerado y una población que pueda redistribuir su riqueza de manera tal que la base de pobreza no sea tan ancha y la concentración de capital no sea tan en pocas manos, digamos. Ahora, esto que te estoy diciendo yo no es algo que descubrí porque soy la gran descubridora de América.
cualquier argentino que se ponga a pensar en política, esta conclusión la saca rápidamente. No se trata solamente, gastás más de lo que te entra. Bueno, la pregunta es cuánto producís también. Porque si vos producís como para afrontar el gasto de gastar más, bueno, entonces vos tenés dos opciones para poder resolver el déficit. Una es endeudándote y abriendo las importaciones a mansalva, receta que ya hemos vivido en la Argentina y en otros países de Latinoamérica, porque no funcionó ninguno. El neoliberalismo tiene serias falencias para pensar en un funcionamiento serio a largo plazo. Por lo tanto, lo que haces es ensanchar la pobreza y generar más brecha de concentración de capitales, o poder resolverlo con producción. Mercedes. En términos concretos, podés pensar en un Producto Bruto Interno robustecido que genere soberanía y que piense en poner una Argentina de pie en consonancia con los países de Latinoamérica para poder ser competitivos en la posibilidad de una alianza Mercosur, UNASUR o cualquiera de las alianzas del sur. Mercedes, pero bueno, eso coincidimos, pero en principio hoy está gobernando Milei y no es lo que tiene planificado hacer. De hecho, hoy resolvieron la modificación del INTA y esto seguramente va a significar más despidos en el Estado todavía de los que ya se vienen produciendo, juntamente, por ejemplo, con Vialidad, que también prometieron más despidos. La semana que viene... Más concentración, tengo que decirte, de producción, porque el INTA, una de las cosas que se ocupa es de democratizar la producción agrícola. Exacto. Por lo tanto, más concentración. Exacto. La semana que viene, la CGT está planificando una movilización. Ustedes tienen una medida de fuerza, ¿no? Agendada Nosotros para el 23. 23 sí. Vamos a una medida de fuerza en los principales organismos con problemática concreta en el Estado Nacional y en los estados provinciales y municipales en algunos casos. En el próximo miércoles. El próximo miércoles. Y el otro miércoles es la de la CGT, el 30. Sí, nosotros seguramente acompañemos el reclamo de los jubilados y de las jubiladas, y el día 1 vamos a estar también en la triple frontera con los países del Cono Sur, planteando una política en términos concretos que no lleve adelante una reforma laboral que legalice la precarización laboral, porque es la discusión que se viene. Más allá de que la discusión es el salario, hoy en día que está depreciado en términos concretos, la discusión es si legalizamos o no la precariedad de la vida, que es la precariedad del trabajo. El trabajo es el ordenador de la vida. Sabés que hoy lo dijo Guillermo Francos, de alguna manera lo confirmó, porque nosotros ya habíamos estado comentando, como mucha gente que hace comunicación y muchos dirigentes, que parte del acuerdo con el Fondo Monetario tiene que ver con una reforma previsional, una reforma laboral. Si querés podemos compartir la declaración de Guillermo Francos con vos. Y, dale, vamos a escuchar el audio 3. Para diciembre vamos a empezar a hablar de esos temas. De la reforma previsional. De todos. Reforma previsional, reforma de la ley de trabajo, de las leyes de trabajo en general. Sí. No solamente la ley de contrato de trabajo, sino de asociaciones profesionales, todos esos temitas. Las estructurales, la que la gente está pidiendo para contratar. Obviamente, eso es lo que vamos a encarar. Y la reforma del sistema tributario nacional argentino. Entonces, todos esos temas tenemos que encararlos. Y los vamos a encarar cuando tengamos, junto con el PRO en lo nacional, número suficiente para llevarlo adelante. Bueno, esos temitas, dijo Guillermo Francos. Sí, esos temitas que él dice que la gente está pidiendo, pero la gente está pidiendo trabajo, salario y dignidad. No está pidiendo que le reformen una ley. Y por otro lado, también hay que poner el acento en cuidado, porque ellos planifican todo esto para diciembre, atendiendo a que pueden llegar a tener mayoría en las cámaras después de la elección. Bueno, ahí hay un tirón de orejas para todo lo que es opositor. Bueno, quizás hay que poner por delante el caballo y no el carro y empezar a hablar en términos de unidad, porque si la oposición no genera una posibilidad de unidad para las elecciones de medio término, lo más probable es que terminemos no teniendo tan buenas noticias como las que esperamos. Bien. Bueno, Mercedes, como siempre, un gusto conversar con vos y bueno, vamos a estar atentos a la medida de fuerza entonces del 23 y a la agenda del 1 de mayo, que es la que nos acabas de anticipar.
Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme. Abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Igual y que para puedan vos. compartir con las familias en un tiempo tan difícil en el que la individualidad parece que es la orden del día. Generemos ese abrazo colectivo que necesitamos tanto. Muchas gracias. Abrazo. Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, trabajadora del SENASA. Entonces, bueno, repetimos que están convocando ATE, ¿no? A una medida de fuerza en todos los frentes. Una será el miércoles 23 de abril y recién nos comentaba que el 30 van a acompañar a los jubilados y que el primero van a ir a la Triple Frontera con la agenda del continente de Sudamérica.